alimentación especial. Solo con su alimentación especial se desarrolla y robustece totalmente. La alimentación de esos vehículos se fundamenta en los hidrógenos. En el organismo físico se fabrican los distintos tipos de hidrógenos con los cuales se alimentan los distintos cuerpos internos del hombre. Leyes de los cuerpos. Cuerpo físico. Este está gobernado por 48 leyes. Su alimento básico es el hidrógeno 48. Cuerpo astral. Este vehículo está sometido a 24 leyes. Su alimento básico es el hidrógeno 24. Cuerpo mental. Este vehículo está sometido a 12 leyes. Su alimento básico es el hidrógeno 12. Cuerpo causal. Este vehículo está gobernado por 6 leyes. Su alimento básico es el hidrógeno 6. Toda sustancia se transforma en determinado tipo de hidrógeno. Así pues, como son infinitas las sustancias y los modos de vida, son también infinitos los hidrógenos. Los cuerpos internos tienen sus hidrógenos especiales y con ellos se alimentan. El Swami X fue tan solo un monje. Se nos ha dicho que pronto habrá de reencarnarse este buen monje para casarse y realizarse a fondo. Es un bello discípulo de la Logia Blanca. En los mundos superiores él se creía realizado. Grande fue su sorpresa en el templo cuando hubimos de hacerle saber su equivocación. Realmente este buen monje no ha engendrado todavía sus cuerpos crísticos, necesita engendrarlos. Este es un problema sexual. Solo con la magia sexual se engendran esos maravillosos cuerpos internos. Advertimos a nuestros críticos que no nos estamos pronunciando contra el Swami X. Sus ejercicios son maravillosos y muy útiles. Empero aclaramos que nadie se puede realizar a fondo con el sistema Fuelle. Existen muchísimas escuelas, todas son necesarias. Todas sirven para ayudar al ser humano, empero es bueno advertir que con ninguna teoría podemos engendrar los cuerpos internos. Jamás hemos visto a nadie naciendo de alguna teoría. No conocemos el primer ser humano nacido de teorías. Existen escuelas muy respetables y muy venerables. Estas instituciones tienen sus cursos de enseñanza y sus grados. Algunas de ellas tienen también rituales de iniciación. Empero, en los mundos superiores de nada sirven los grados y las iniciaciones de esas escuelas. A los maestros de la Logia Blanca no les interesan los grados y las jerarquías del mundo físico. A ellos solo les interesa el Kundalini. Ellos examinan y miden la médula espinal. Si el candidato no ha levantado la serpiente, para ellos es este un simple profano como cualquier otro, aun cuando éste ocupe en el mundo físico alguna elevada posición, y aun cuando en su escuela o logia sea muy venerable o algún supremo jerarca. Si el Kundalini ha subido 3 vértebras es considerado por los maestros como iniciado de tercer grado y si solo una vértebra, un iniciado de primer grado. Así pues a los maestros lo único que les interesa es el Kundalini. Muy pocos son realmente aquellos que abandonan todo para trabajar en su caverna con su águila y su culebra. Eso es cosa de héroes y la humanidad actual no abandona sus logias y sus escuelas para quedarse a solas con su águila y su serpiente. Los estudiantes de todas las organizaciones ni siquiera son fieles a sus escuelas. Ellos viven mariposeando de logia en logia, de escuela en escuela, y así dizque quieren realizarse a fondo. Nosotros sentimos infinito dolor cuando vemos a esos hermanos mariposeadores. Muchos de ellos practican maravillosos ejercicios. Ciertamente existen muy buenas prácticas en todas las escuelas. Las prácticas de Yogananda, Vivekananda, Ramacharaka, etcétera, etcétera, son admirables. Los estudiantes las practican con muy buenas intenciones. Existen estudiantes muy sinceros. Nosotros apreciamos mucho a todos esos estudiantes y a todas esas escuelas. Empero sentimos muchísimo dolor irremediable por ellos que con tanta ansia buscan su liberación final. Sabemos que deben engendrar sus cuerpos internos. Sabemos que deben practicar magia sexual.
Sabemos que solo así con la magia sexual podrán ellos despertar el fuego sagrado y engendrar sus vehículos internos para encarnar su alma. Eso lo sabemos por experiencia propia. Empero, ¿cómo hacemos para convencerlos? El sufrimiento de nosotros los hermanos es muy grande, y sin remedio. En la pasada Tierra-Luna evolucionaron millones de seres humanos y de todos esos millones solo unos pocos centenares se elevaron al estado angélico. La gran mayoría de seres humanos se perdió. La gran mayoría se hundió en el abismo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si observamos la naturaleza vemos que no todas las semillas germinan. Millones de semillas se pierden y millones de criaturas perecen diariamente. Triste verdad es esta, pero es verdad. Todo célibe es candidato seguro para el abismo y la muerte segunda. Solo aquellos que se elevaron hasta el estado del superhombre, pueden ya darse el lujo de gozar de las delicias del amor sin contacto sexual. Entonces penetramos en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Nadie puede llegar a encarnar el superhombre dentro de sí mismo sin la magia sexual y el matrimonio perfecto. Capítulo 16. El despertar de la conciencia. Es necesario saber que la humanidad vive con la conciencia dormida. Las gentes trabajan soñando. Las gentes andan por las calles soñando. Las gentes viven y mueren soñando. Cuando hemos llegado a la conclusión de que todo el mundo vive dormido, comprendemos la necesidad de despertar. Necesitamos el despertar de la conciencia. Queremos el despertar de la conciencia. Fascinación. La causa del sueño profundo en que vive la humanidad es la fascinación. Las gentes están fascinadas por todas las cosas de la vida. Las gentes se olvidan de sí mismas porque están fascinadas. El borracho en la cantina está fascinado por el alcohol, el local, el placer, los amigos y las mujeres. La mujer vanidosa está fascinada ante el espejo por el encanto de sí misma. El rico avaro está fascinado por el dinero y las propiedades. El obrero honrado está fascinado en la fábrica por el duro trabajo. El padre de familia está fascinado en sus hijos. Todos los seres humanos están fascinados y sueñan profundamente. Cuando manejamos un coche nos asombramos al ver a las gentes arrojarse sobre las avenidas y las calles sin importarles el peligro de los coches. Otros se lanzan francamente bajo las ruedas de los automóviles. Pobres gentes, andan dormidas, parecen sonámbulas. Andan soñando con peligro para sus propias vidas. Cualquier clarividente puede verles los sueños. Las gentes sueñan en todo aquello que las tiene fascinadas. El sueño. Durante el sueño, el ego se escapa del cuerpo físico. Esta salida del ego es necesaria para que el cuerpo vital pueda reparar el cuerpo físico. En los mundos internos podemos asegurar que el ego se lleva sus sueños a los mundos internos. En los mundos internos el ego se ocupa de las mismas cosas que lo tienen fascinado en el físico. Así vemos al carpintero durante el sueño en su carpintería, al policía cuidando calles, al peluquero en la peluquería, al herrero en su herrería, al borracho en la taberna o cantina, a la prostituta en la casa de placeres entregada a la lujuria, etcétera, etcétera. Viven todas esas gentes en los mundos internos como si estuvieran en el mundo físico. A ningún viviente se le ocurre preguntarse a sí mismo durante el sueño si está en el mundo físico o en el astral. Los que se han hecho semejante pregunta durante el sueño, han despertado en los mundos internos. Entonces con asombro han podido estudiar todas las maravillas de los mundos superiores. Solo acostumbrándonos a hacernos semejante pregunta de instante en instante durante el estado llamado de vigilia podemos llegar a hacernos semejante pregunta en los mundos superiores durante las horas entregadas al sueño. Es claro que durante el sueño repetimos todo lo que hacemos durante el día. Si durante el día nos acostumbramos a hacernos esta pregunta, durante el sueño nocturno, estando fuera del cuerpo resultaremos repitiéndonos la misma pregunta.
El resultado será el despertar de la conciencia. Recordarse a sí mismo. El ser humano fascinado no se acuerda de sí mismo. Nosotros debemos autorrecordarnos a nosotros mismos de instante en instante. Necesitamos autorrecordarnos en presencia de toda representación que pueda fascinarnos. Detengámonos ante toda representación y preguntémonos, ¿dónde estoy? ¿Estaré en el plano físico? ¿Estaré en el plano astral? Luego dad un saltito con la intención de flotar en el ambiente circundante. Es lógico que si flotáis es porque estáis fuera del cuerpo físico. El resultado será el despertar de la conciencia. El objeto de esta pregunta a cada instante, a cada momento, es hacer que se grabe en el subconsciente para que actúe después durante las horas entregadas al sueño, en horas en que realmente el ego se halla fuera del cuerpo físico. Sabed que en el astral las cosas se ven tal como aquí en el plano físico. Las gentes durante el sueño y después de la muerte ven todo allí en forma tan igual al mundo físico que ni siquiera sospechan por ello hallarse fuera del cuerpo físico. Ningún difunto cree jamás haber muerto, está fascinado y sueña profundamente. Si los difuntos durante la vida hubieran hecho práctica de recordarse a sí mismos de instante en instante, si hubieran luchado contra la fascinación de las cosas del mundo, el resultado sería el despertar de la conciencia. No soñarían. Andarían en los mundos internos con la conciencia despierta. Quien despierta la conciencia puede estudiar durante las horas del sueño todas las maravillas de los mundos superiores. Quien despierta la conciencia vive en los mundos superiores como un ciudadano del cosmos, totalmente despierto. Entonces convive con los grandes hierofantes de la logia blanca. Quien despierta la conciencia ya no puede soñar aquí en este plano físico ni tampoco en los mundos internos. Quien despierta la conciencia deja de soñar. Quien despierta la conciencia se convierte en un investigador competente de los mundos superiores. Quien despierta la conciencia es un iluminado. Quien despierta la conciencia puede platicar familiarmente con los dioses que iniciaron la aurora de la creación. Quien despierta la conciencia puede recordar sus innumerables reencarnaciones. Quien despierta la conciencia asiste conscientemente a sus propias iniciaciones cósmicas. Quien despierta la conciencia puede estudiar en los templos de la Gran Logia Blanca. Quien despierta la conciencia puede saber en los mundos superiores cómo se encuentra la evolución de su Kundalini. Todo matrimonio perfecto debe despertar la conciencia para recibir la guía y dirección de la Logia Blanca. En los mundos superiores, los maestros guiarán sabiamente a todos aquellos que realmente se aman. En los mundos superiores los maestros entregan a cada cual lo que necesita para su desarrollo interior. Práctica complementaria. Al despertar del sueño normal, todo estudiante gnóstico debe hacer un ejercicio retrospectivo sobre el proceso del sueño, para recordar todos aquellos lugares donde estuvo de visita durante las horas del sueño. Ya sabemos que el ego viaja mucho donde estuvimos y repite todo aquello que vimos y oímos. Los maestros instruyen a los discípulos cuando están fuera del cuerpo físico. Es urgente saber meditar profundamente y luego practicar aquello que aprendemos durante las horas del sueño. Es necesario no movernos a tiempo del despertar porque con ese movimiento se agita el astral y se pierden los recuerdos. Es urgente combinar los ejercicios retrospectivos con los siguientes mantrem, Raom Gaom. Cada palabra se divide en 2 sílabas. Debe acentuarse la vocal O. Estos mantrem son para el estudiante lo que la dinamita para el minero. Así como el minero se abre paso por entre las entrañas de la tierra con ayuda de la dinamita, así también el estudiante se abrirá paso hacia las memorias del subconsciente con la ayuda de estos mantrems. Paciencia y tenacidad. El estudiante gnóstico debe ser infinitamente paciente y tenaz porque los poderes cuestan mucho. Nada se nos da de regalado. Todo cuesta. Estos estudios no son para los inconstantes ni para las personas de poca voluntad. Estos estudios exigen fe infinita. Las personas escépticas no deben venir a nuestros estudios porque la ciencia oculta es muy exigente.
Los escépticos fracasan totalmente. Los incrédulos no logran entrar a la Jerusalén celestial. Los 4 estados